Deseo de aprender, Señor, de los profetas mayores, Señor Jesús, que seas tú, Dios, dándonos la fuerza, la valentía. Bendice también nuestro pastor siempre, Señor Jesús, dale más sabiduría, bendice su ministerio. Ayúdanos a nosotros como alumnos a salir adelante y a poner en práctica todo lo aprendido. Gracias te damos, Cristo. Amén. Amén. En el resumen que tienen, nos vamos a pegar como siempre y ahora vamos a tener el receso normal y la clase en el tiempo normal. Los profetas mayores se les llama mayores no porque sean más grandes que los otros. Los profetas, el ministerio de ellos era igual, no había profetas grandes y pequeños, pero el nombre lo dio la teología sistemática porque lo que ellos escribieron fue mucho más grande y a los menores se les dio el nombre porque lo que escribieron era bien poco. Entonces, por eso es que se usa el término por la teología sistemática mayores y menores. Además, hemos dicho que los profetas habían literarios, aquellos que escribieron, y no literarios, los que no escribieron. Esos no literarios, que son muchos, en tiempos de Elías habían bastantes, esos no literarios tienen el mismo peso, el mismo valor, al mismo nivel de los que escribieron. Igual, los menores tienen el mismo peso a los que le llamamos mayores, aunque hayan escrito más. Entonces, es cuestión de términos usados por la teología sistemática para poder abordar el estudio de los profetas. Nadie hay mayor, nadie hay menor. Era un ministerio que Dios escogía para tener un contacto directo con el pueblo. Los profetas tenían una conexión sobrenatural porque acercaban a Dios al pueblo. Ya hemos dicho en otras materias que trabajaban en coordinación con los sacerdotes. Los sacerdotes, a través de los sacrificios, acercaban el pueblo a Dios, mientras que los profetas acercaban a Dios al pueblo. Invertido. Los profetas, los sacerdotes, el pueblo a Dios, y los profetas, Dios, de Dios al pueblo. Y siempre estaban de la mano. Por el otro lado, fueron ministerios muy largos, que termina el modelo profético, ya lo hemos estudiado en otras materias para reforzarlo, con Juan el Bautista en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces el modelo profético antiguo testamentario termina con Juan el Bautista. El último de los profetas de ese tiempo fue Juan el Bautista. Y luego se abre el paréntesis para los profetas temporales del Nuevo Testamento que se profetizaron hasta el 95 después de Cristo y luego cesaron. Solo era para autenticar el mensaje de los apóstoles y hacer la transición entre judaísmo y cristianismo. Esto lo estoy diciendo rápido porque ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, pero tenemos que retomarlo a la hora de ver la materia de profetas mayores. Muchas de estas cosas que les estoy diciendo rápido ya ustedes las saben, ya ustedes se les ha preguntado en examen, entonces ya están claros respecto a esto. Entonces sí, enfatizar eso, que no hay profetas más grandes ni pequeños, sino que todos eran instrumentos de Dios para acercar el pueblo a Dios, a lo sobrenatural. Era un ministerio muy delicado, muy peligroso, era un llamado de Dios, porque si ellos se equivocaban en una profecía, los sacaban a la puerta de los cielos y los mataban. O Dios mismo les quitaba la vida, como se dio en algunos casos. Entonces era un ministerio muy delicado y muy importante a la vez, porque toda la dirección, la guía que tenían de Dios para el pueblo era por medio del profetismo. Eran los que les marcaban el camino por los mensajes que Dios les daba. Y Dios les daba mensajes claros, como el caso de Jeremías, el caso de Isaías, el caso de Oseas, mensajes claros. Algunos mensajes eran de advertencia por su idolatría, por alejarse de la ley más que todo, y era de advertencia. Y había mensajes mesiánicos, mensajes de esperanza, como en el caso de Isaías, o en el caso de Joel también. Estos eran mensajes de esperanza porque tocaban al Mesías prometido.
Los profetas mayores comienzan con el libro de Isaías. En nuestra primera unidad vamos a estar haciendo una exégesis general de Isaías, viendo su contexto histórico, su contexto cultural, contexto político y los mensajes principales que Isaías dio. Vamos a ir con una exégesis general porque es un grande libro y entonces no podemos ir con exégesis específicos. O sea que vamos a sacar grandes temas del libro de Isaías. Más que todo, poner el marco social, histórico, el marco político, el marco económico y los principales temas que tocó Isaías. En el resumen que se les hizo llegar ahora, parecería sencillo lo de el escritor, pero desde a finales del siglo XIX y principios del XX entró un gran cuestionamiento a si realmente Isaías había escrito el libro, porque en el resumen usted lo tiene, algunos hablan de dos libros. El primero, eso lo tiene en su resumen, no lo anoten porque ahí está. El primero va del capítulo 1 al 39 y el otro libro va del 40 al 66. Pero algunos también hablan de tres libros, no solo de dos libros, sino que hablan de tres libros, en los cuales presentan del 1 al 39 y de luego presentan del versículo 40, del capítulo 40 hasta como el 45, 40, ya le digo exactamente, va del capítulo 40 hasta el capítulo 46 por ahí. Y luego presentan el último que va hasta el capítulo 46. La hipótesis que más se ha sostenido respecto a esto es que eran dos grandes libros, de uno del 1 al 39 y del otro del 40 al 66. Esto en su resumen, amado. Algunos han dicho de 4 libros, que eran 4 rollos, pero esa hipótesis no tiene mayor peso. El asunto es que en su resumen, yo le he puesto, por ejemplo, en la primera parte del resumen, que lo que hace uno de los reyes en ese tiempo, que era el rey Acaz, afectaba de manera indirecta o indirecta a Israel, porque Acaz aparece con las alianzas, algo que usted ya domina y que lo vamos a ver otra vez en el libro de Isaías para ver el marco histórico en el capítulo 7 de Isaías. Entonces, lo que hacía, los acuerdos, las decisiones que tomaba Acaz, afectaban de manera directa o indirecta a Judá, porque en este caso era Judá. La discusión de que no lo escribió todo Isaías surge más que todo por la Iglesia Católica en 1908. Ahí está en su resumen, surge esa discusión. Y la Iglesia Católica dijo que uno era el 1 al 39, el otro el 40 al 55 y el último del 56 al 66. Eso fue en 1908. Y el argumento que presentaban era que el estilo literario, estilo y lenguaje era muy diferente a la primera parte del libro. Entonces consideraban dos términos ahí, estilo y lenguaje, que no podía ser el mismo escritor porque del 40 en adelante usaba un estilo literario diferente y lenguaje diferente. Fue así como comenzó a decir la iglesia tradicional en una discusión que el libro fue escrito en una fecha tardía y sugieren la fecha después del cautiverio en el 550, hasta en su resumen, después del cautiverio. Pero los conservadores, esta fecha si la vamos a recordar y la vamos a memorizar, los conservadores lo ponemos en el siglo XVIII. Si ustedes se acuerdan, en la materia pasada vimos la época dorada de los profetas. Le voy a preguntar a hermano Pedro que me diga qué profetas aparecieron en el siglo VIII. En el siglo VIII hubo una gran concentración
de 7 profetas. Esto lo aprendimos en la materia pasada. Los 7 profetas concentrados en el siglo 8. Mencióneme alguno de esos profetas, hermano Pedro. Abdías, a Amós, a Miqueas, Jeremías, no, Isaías. Isaías, quíteme a Jeremías de ahí. Hermano Ever, échale la mano. Oseas, Miqueas, Joel, Jonás, Abdías e Isaías. Muy bien. Es Amós, Amós, Oseas, Miqueas, Joel, Jonás, Jonás, Abdías Abdías e Isaías. e Isaías. Correcto, Repito de gracias. nuevo. Amós, Amós, Oseas, Miqueas, Miqueas, Joel, Jonás, Jonás, Abdías Abdías, e Isaías. Repitámoslo Isaías. todo. Amós, Amós, Oseas, Oseas, Miqueas, Joel, Jonás, Abdías e Abdías. Isaías. Hermana Blanca, trata de decírmelo, por favor. Amós, Abdías, Miqueas, Oseas, Amós, Oseas, Amós, Oseas, Miqueas, es correcto. Jonás, Joel, Isaías. Me Uno le faltó faltó. Abdías. Abdías. Hermano Sí. Julio, trata de decírmelo en este repaso, por favor. Bien, pastor. Amós, Oseas, Miqueas, Jonás, Joel, Abdías, Isaías. Ahí estamos, súper, súper. Vaya, nosotros en la escuela conservadora creemos que el siglo 8 fue clave en esa concentración profética, la mayoría para Israel, y en el caso de Isaías y algunos de los menores para Judá. Pero hay que ubicar a esos 7 profetas porque ahí aparece Isaías. Y la fecha que sí me va a memorizar, hoy sí me la va a memorizar, 739 a 701. Está en su resumen, pero escríbala para que se la grabe ya. 739 al 701. Ese es el periodo de Isaías. 739 al 701. En la cuenta regresiva estaremos hablando de 38 años aproximadamente, que fue su mensaje, su ministerio, uno de los ministerios más largos, igual que Jeremías y Daniel. Eso sí, anótamelo porque no está su resumen. Los ministerios más largos fueron Isaías, Jeremías y Daniel. Isaías, Jeremías y Daniel. Ese dato también lo considero importante. Fueron los profetas que más largo hicieron el trabajo de Dios. Isaías, Jeremías y Daniel. En el caso de Isaías, va del 739 al 701 en la cuenta regresiva. Fue el periodo en el cual desarrolló su ministerio. Ya lo habíamos mencionado antes, Isaías era pariente de uno de los reyes, podía entrar y salir al palacio como estar en su casa por el parentesco que tenía con uno de los reyes de su época. Entonces, pero lo que me interesa ahorita son los profetas más largos, Isaías, Jeremías y Daniel, y la fecha de 739 al 701, y la concentración profética, que a esta altura ya debería estar de memoria, es de Amós, Oseas, Miqueas, Joel, Jonás, Abdías e Isaías. Yo voy a hermano Rey o a su esposa que me trate de decir esos 7 profetas, porque lo traemos de los profetas menores, para ubicar el tiempo histórico de la concentración profética, y ahí dentro de esos aparece Isaías. Claro que sí. Dios lo bendiga, Diga. pastor. Bendiciones, amado. Te lo digo. Dele. Amós, Miqueas, Isaías, Jonás, Joel, Oseas y Abdías. Ahí estamos. Ahí estamos.
Y por su esposa ahí con el nuevo alumno que tenemos, ya tenemos un alumno de los más viejos que tenemos. No, hombre, este niño. No, hombre, ahí déjelo tranquilo. Vaya, hermana. Amós, Oseas, Miqueas, Joel, Jonás, Abdías e Isaías. Súper, súper. Ahí estamos, amados. Vaya, entonces nosotros creemos que el periodo de ministerio de ellos fue uno de los largos y fue contemporáneo con esos otros 6 profetas menores. Y que está dentro de los 3 profetas más largos, Isaías, Jeremías y Daniel. Eso es lo que nosotros afirmamos. La Iglesia Católica afirma en su investigación, que no compartimos, que fue escrito por otro Isaías, por otro escritor, disculpen, que el del 1 al 39 aseguran que sí fue Isaías, pero que el 40 al 66 fue otro escritor y ponen la fecha del 550 después de Cristo, después del cautiverio. Le ponen una fecha tardía, pero no compartimos con ellos eso. Pero hay un tema que yo le voy a desarrollar en esta clase que nos va a ubicar no solo con los profetas mayores, sino con todo el Antiguo Testamento, que es los argumentos que tenemos para asegurar que fue Isaías. Y eso lo voy a conectar con el liberalismo teológico. Esto, el liberalismo teológico, nos va a ubicar con muchas materias del Antiguo Testamento. Aunque no esté en su resumen, le voy a marcar una diferencia entre el liberalismo teológico, que fue una fusión filosófica y teológica para cuestionar la inspiración, la veracidad, la historicidad de la Biblia. Mientras que teología de la liberación, que surge en Latinoamérica, es una teología que va a señalar la injusticia cometida en los pueblos latinoamericanos. O sea que el más peligroso es el liberalismo teológico, porque la teología de la liberación ya pasó de moda, ya es historia, ya no tiene mayor peso, casi ni escritores hay. Son poquitos los que la sostienen ya. Pero en cambio el liberalismo teológico sí me voy a detener en esta clase porque ha ocasionado un gran problema en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que esta clase nos va a dejar claro la diferencia entre liberalismo teológico y fundamentalismo. Pero en el resumen que tienen están los argumentos a favor de Isaías. El primer argumento que está en su resumen es que la tradición judía lo atribuía a Isaías. La tradición judía. Y tiene bastante peso esta tradición, que es muy discutida, dicen algunos, porque era un libro de ellos, porque correspondía a la Biblia judía del Antiguo Testamento. Pero el primer argumento a favor de que Isaías escribió todo el libro es la tradición judía. El segundo argumento, los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, introducían citas de varias partes de Isaías. Ese sí tiene peso. Los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, todos está en su resumen, hacían citas de varias partes de Isaías. Y por lo general decían, Isaías dijo, lo hizo Jesús, ahí hay una cita, tal vez si alguien me la busca, Juan 12, 38 al 41. Si quiere busquemos Juan 12, 38 al 41, donde Jesús da una aprobación de que Isaías escribió el libro. Juan 12, 38 al 41. El primero que lo encuentre me lo lea, por favor. Juan 12, 38 al 41. ¿Quién lo tiene? Juan 12, 38 al 41. ¿Quién lo tiene ahorita, amados? Juan 12, 38 al 41. Amén, pastor. Léalo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convirtieran y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Dice que en ese pasaje primero le dice que dijo, hablando de Isaías, luego dice, dijo Isaías, y vuelve a repetirlo en el 41, dijo Isaías. O sea que ese término que le aparece en su resumen, entre comillas, dijo Isaías, era exactamente citando todo el libro de Isaías. Tanto Jesús como los apóstoles hicieron lo mismo, con la misma expresión. De hecho, hacían algo que creo que lo vimos la vez pasada en una materia. Habían citas indirectas que eran aquellas que eran como implicacionadas, que sí estaban citando, pero no con los términos exactos. Se llamaba implicaciones o citas indirectas. Y habían citas directas, como es este caso, del 38, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Es una cita directa. En el 40 vuelve a ser una cita directa. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. A eso se le llama citas directas, en las cuales los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús, están dando una nota de aprobación de que Isaías escribió el libro. Tercero, la teoría de varios autores, otro punto, la teoría de varios autores, apareció en el siglo XVIII, ni siquiera es antigua, siglo XVIII, y a principios del XX. Ahí fue que comenzaron a decir que habían varios autores. O sea que pasaron 18 siglos en los cuales se afirmaba que Isaías era el único escritor de todo el libro. Fue hasta ese tiempo, a finales del 18, principio del 19, que comenzó a decirse que eran varios los escritores. Y luego, en cuarto lugar, los manuscritos de Qumran, que encontraron del año 100 antes de Cristo, que encontraron todo el Antiguo Testamento. A propósito, en esos manuscritos de Qumran encontraron todo el libro de Isaías, solo que por lo extenso estaba en 4 rollos, pero en un solo libro, en 4 rollos. Lo que encontraron en 1948, pues, 1949. Si quiere, anoten esta fecha: descubrimientos de Qumran, 1948-1949. Descubrimientos de Qumran, 1948-1949. Descubrimientos de Qumran, 1948-1949. Ahí en esos descubrimientos, 1948-1949, encontraron casi todo el Antiguo Testamento. El único libro que no encontraron fue el libro de Esther. Lo único que encontraron de ella fue una estrella, porque Esther significa estrella, y lo asociaron que esa estrella era como una posibilidad de Esther. Y además el libro de Esther no menciona el nombre de Jehová en todos sus libros. Entonces quedó ahí en 1948-1949 la incertidumbre que traía Esther de inspirado en toda la historia. Pero nosotros creemos que sí es inspirado. Claro, no vamos a entrar con Esther porque es de otro rollo. Entonces, en 1948-1949, los manuscritos que encontraron venían del año 100 antes de Cristo y dan fe de los libros del Antiguo Testamento. Lo interesante que descubrieron completos los rollos de Isaías, completitos los rollos de Isaías. Por eso cuando se fijó el Antiguo Testamento en el año 95, en el año 90, en el concilio de Jamnia, no tuvo ninguna discusión si entraba en los libros inspirados. O sea que automáticamente por lo que había, la historia que tenía el libro, entonces entró en la fijación del Antiguo Testamento. No hubo discusión si ponerlo o no ponerlo, porque tenía demasiadas evidencias de que era un profeta de Dios. Y lo decían todo para Isaías, el que vamos a estudiar y el que conocemos. Entonces, este argumento ahí tiene peso también, el de Qumran, 1948-1949, donde encontraron casi todos los libros del Antiguo Testamento y sobre todo
el libro de Isaías. Ahora voy a entrar al tema que este sí quiero que me lo dominen muy bien. Ahí está en su resumen. El liberalismo teológico. El liberalismo teológico. Es tan extenso que se me hizo un poquito difícil darles un poquitito de resumen de esto, porque el tema es demasiado extenso. Lo único que ahí le puse en su resumen es que fue la fusión de la filosofía con la teología. Y esa fusión de la filosofía con la teología fue a finales del siglo XIX y principios del XX. Finales del XIX y principios del XX. Está en su resumen. Se fusionó la filosofía con la teología. Y hay un dato interesante en esa parte del liberalismo teológico, que decía que la filosofía hacía las preguntas, porque es el método filosófico, y que la teología daba las respuestas. Repito esto no está en su resumen. La filosofía hacía las preguntas y la teología daba las respuestas. Lo repito para que lo anoten. La filosofía hacía las preguntas y la teología daba las respuestas. La filosofía hacía las preguntas y la teología daba las respuestas. El gran problema que se dio es que predominó la filosofía. O sea que al principio la idea no estaba tan mal de usar métodos académicos para la profundización de la historicidad y la inspiración de la Biblia. No estaba mal la idea. Pero en lo que salió mal el proyecto, digámoslo así, es que usaron más filosofía que teología. Predominó más la filosofía. Y hay algunos pasos que decía el que defendía el fundamentalismo en relación al liberalismo. Esos están enumerados en su resumen. Número 1, cuestionar la paternidad literaria de los libros de la Biblia. Cuestionar la paternidad literaria. Eso lo tiene ahí por escrito. ¿Qué es paternidad literaria? Son los escritores, pero el nombre que la teología sistemática le da es paternidad literaria. Paternidad es que es padre del escrito. Pero dio ese nombre, que es el que usamos, la paternidad literaria. Entonces, el liberalismo comenzó a cuestionar la paternidad literaria. Por ejemplo, el liberalismo decía, no puede ser Moisés el que escribió el Pentateuco. No. Los fundamentalistas han dicho que Moisés lo escribió y decían ellos o dicen ellos. ¿Cómo puede Moisés escribir la creación, el sistema de creación del principio de Génesis si él no estaba? ¿Cómo puede él escribir eso? Por lo tanto, dicen, no puede haber sido Moisés. Que Job no puede haber escrito su libro. Y que Job, inclusive dice el liberalismo teológico, no es una historia real, que es una figura del pueblo, que es una alegoría, dicen ellos. Y nosotros afirmamos que es una historia real. No pueden escribir David varios de los salmos. Entonces ellos comenzaron a cuestionar toda la paternidad literaria de los libros de la Biblia. Imagínense hasta dónde llegaron. Que dice que primera y segunda de Timoteo no los escribió Pablo, sino que los escribió otra persona y tuvieron que atribuírselas a Pablo para que lo introdujeran en el concilio de Cartago en el 397-398. Entonces ellos dicen, no lo escribió Pablo. Y presenta una gran cantidad de argumentos diciendo, ustedes van a leer algunos libros diciendo que Pablo no escribió primera y segunda de Timoteo. Y en el mismo libro Pablo se menciona y aún así lo cuestiona. Dice que tiene un estilo literario diferente a los escritos de Pablo. El asunto es que el liberalismo teológico, en primer lugar, cuestiona la paternidad literaria de lo que habíamos sostenido los fundamentalistas por ahí. Segundo lugar, surgen las escuelas del Pentateuco. Eso sí me la domina. Las escuelas del Pentateuco. Si quiere, anótemela.
Medio las invertí ahí en el resumen, anótala en el orden que las voy a dar. Escuelas del Pentateuco. Eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Las repito. Ahí en el resumen le quedaron como medio invertidas, pero el orden de los factores no altera el producto. Pero ahora la puedo dar en el orden. Eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Domíneme el nombre de esas 4 escuelas, porque el liberalismo dice, no fue Moisés el que escribió el Pentateuco, y no fue una sola persona el que escribió el Pentateuco, porque hay géneros literarios o estilos literarios distintos en todo el Pentateuco, y que por lo tanto no es el mismo escritor. Entonces ya pusieron, que se ha hecho bien popular, sobre todo en Europa, las 4 escuelas que escribieron el Pentateuco. Eloísta se refiere a Elohim, y dice que la eloísta escribió todo el capítulo 1 hasta el 2.4 de Génesis. Y el argumento que ellos presentan es hasta el 2.3 de Génesis. El argumento que ellos presentan es que todo ese capítulo viene hablando de Dios en plural. Elohim, Elohim, el Dios que usa ahí es el plural de Dios, el Elohim. Entonces dije, ¿por qué en ese capítulo todo es Elohim? Todo es Elohim. Entonces tiene que ser una escuela de varios escritores que estaban casados con el plural de Dios, con el eloísmo. Y entonces dicen que la escuela eloísta escribió todo el capítulo 1. Y la yavista, esas citas y las voy a volver a llevar, escribe del 2.4 en adelante, Génesis 2.4, porque en el 2.4, abramos la Biblia, después de la pasta hasta el 2.4, el 2.4, allá aparece por primera vez Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento. O sea que en todo el capítulo 1 hasta el 2.3 nunca apareció Yahvé. Solo apareció Dios y era el Elohim. Entonces por eso ellos dicen que la escuela era eloísta y por eso están usando el plural. El 2.4, hermana Blanca, léamelo por favor. 2.4 de Génesis. 2.4. Ahí aparece por primera vez, dato que deben dominar ya, el Elohim, el Yahvé, que traducido al español es Jehová y que significa el que existe por sí mismo. 2.4. Es Yahvé, Jehová, el que existe por sí mismo. Génesis 2.4, léalo. Estos son los orígenes de los, esa es verdad. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vaya, ese Jehová que aparece ahí es la primera mención de Yahvé, que se traduce al castellano Jehová y que significa el que existe por sí mismo. Y es bien interesante este versículo porque vi que el Dios que aparece después es Elohim. Entonces, bien interesante porque le dice Yahvé, Elohim hizo la tierra y los cielos. O sea, le vuelve a meter el plural ahí, pero aparece por primera vez ya el nombre propio de Dios, que es Yahvé, que solo se escribía con la H y la W, porque el hebreo no escribía vocales, estaban implicadas, pero no escribía, solo 2 letras tenía, la H y la W. Pero ya al ponerle vocales, suena como Jehová, y que significa que existe por sí mismo. Entonces ellos dicen que ya el capítulo 2 y el 3 lo escribió la escuela yavista, que esa es la que participa ya en los capítulos 2 y 3. Y luego la deuteronomista la ponen en todo el libro de Deuteronomio. Y la sacerdotal la pone en el libro de Números y de Levíticos. Es decir, que para el liberalismo teológico, Moisés no escribió el Pentateuco, sino que fueron 4 escuelas, que usted me las va a dominar porque los puedo preguntar en un examen: eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal.
Entonces yo le puedo preguntar, deme el nombre de las 4 escuelas que dice el liberalismo que escribió el Pentateuco. Ahí ya entraba una gran discusión, comenzaron a producir una gran cantidad de libros, ya presentando a esas escuelas que eran las que habían escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, en base a la primera que le decía del liberalismo, era precisamente eso, cuestionar la paternidad literaria de los libros y poner ellos los que para ellos habían escrito los libros de la Biblia, incluyendo el Pentateuco. Y luego, aparte de eso, cuestionaban la historicidad de la Biblia. Esta es idomínima, la historicidad de la Biblia. Y la ponían en un momento histórico diferente al que habíamos dicho los fundamentalistas. Por lo general, en un momento histórico bien adelante del cautiverio babilónico. O sea que la historicidad que nosotros habíamos presentado, por ejemplo, esto de Isaías, que aparece en el año 739, 701, ellos ya vienen y la ponen en 550 antes de Cristo, después del cautiverio. Entonces era cuestionar el momento histórico de la Biblia. Eso fue fuerte porque quitó todo los momentos históricos que nosotros habíamos sugerido por años, por siglos, diciendo que no eran esos momentos históricos, sino que eran otros momentos históricos, y comenzó a la propuesta de, en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, en momentos históricos después del cautiverio babilónico. Entonces ya entraba en otro tema más delicado, el liberalismo teológico. Un gran daño que ocasionó que hasta el día de hoy en las iglesias evangélicas de diferentes expresiones en los países, en el primer mundo, como se le llama a Europa, es el daño que hizo el liberalismo teológico. Increíble el daño que hizo, que ya vamos a ver algunas de las teologías que surgieron como resultado de ese liberalismo teológico a finales del 18, a finales del 19 y principios del 20. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí por el momento y vamos a seguir con el número 4 de los puntos del liberalismo teológico después de 10 minutos de receso. Tomemos los 10 minutos de receso y seguimos en un ratitito, ¿les parece? Gracias, pastor. Amén, pastor. Listos. Miren, antes de seguir en la clase, quiero dejarles una petición que me ayude a clamar a Dios. Una de mis hermanas mayor, no tan mayor, pero mayor que yo, la ingresaron por una bacteria en el hospital y le comenzaron a poner antibióticos por una bacteria en el estómago. Y resulta que le hicieron unas evaluaciones ayer en la tarde-noche y la bacteria le ha ido a toda la sangre, la tiene en todo el cuerpo. Entonces le cambiaron el antibiótico, pero sí está a punto que entre a la UCI porque ya es una complicación de bacteria en toda la sangre. Y no le favorece porque es diabética. Así de que ayúdenme a orar. Hilda Argelia Tobar se llama, para que me ayuden a orar ahí. Si quiere, hermano Ever, de una vez hagamos una oración ahí para que Dios pase su mano de sanidad en esta mi hermana en carne, Hilda Argelia. Ore, hermano Ever. Hilda Argelia, ¿verdad, pastor? Sí. Ok. Bueno, hermanos, inclinemos nuestro rostro y oramos. Señor Jesús, Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, venimos en una petición especial, Señor, sabiendo que tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro pensamiento, conoces nuestras dolencias y nuestras enfermedades también, Padre. Y en esta noche, como colegio de teología, como alumnos, como tus seguidores, como tus hijos, Señor, que hemos creído y sabiendo que tú obras en nuestras vidas, Padre, ponemos en tus manos, Señor, la salud de nuestra hermana, Señor, Hilda Argelia, Señor Jesús, que está padeciendo esta bacteria, Señor, que tiene en toda su sangre. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando, que seas tú
restaurando salud, Señor Jesús, restaurando cada situación que ella esté pasando, que seas tú, Dios, atento a este clamor, que seas tú, Dios, ayudándonos, Señor Jesús. Tú conoces cómo nos puedes sanar, tú conoces cómo nos vas a ayudar y sabemos que tú nos bendecirás. Pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, seas tú obrando, guardando de ella. También, Señor, que des esa confianza a nuestro pastor, que le des esa tranquilidad, Señor Jesús, sabiendo que tú estás obrando. Ponemos esta petición en tus manos esta noche, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos al número 4 en los pasos, en las contradicciones del liberalismo teológico, que es la veracidad de la Biblia, que la Biblia no es veraz, que la Biblia es un libro más, un libro común y corriente, que no tiene nada de profundo, nada de que Dios hable, nada de que es inspirado, nada que sea verdad. Entonces, cuestionaron la veracidad de la Biblia. El punto surgió con dos cosas de las que hemos visto, la paternidad literaria y la historicidad de la Biblia. Pues ellos comenzaron a cuestionar que no fueron esos escritores que nosotros hemos sugerido y que no fueron esos momentos históricos en los cuales nosotros habíamos propuesto, sino que fueron otros. Y ahí ya entró en duda, en cuestionamiento, la veracidad de la Biblia. Y además de la veracidad de la Biblia, eso llevó a número 5, quitarle todo lo milagroso a la Biblia. Todo lo milagroso. Que todo eso milagroso que decimos los protestantes evangélicos, como nos llaman en esos países, protestantes más que todo, que esos milagrosos lo habíamos puesto nosotros, que en la Biblia no hay nada de milagroso. Y ya he mencionado en otra materia y lo voy a volver a mencionar. Hubieron dos personajes que son los que más daño ocasionaron a la Biblia. Uno se llamó Paul Tillich, que está ahí en su resumen. Paul Tillich decía que había que quitarle todo lo milagroso al Antiguo Testamento. Había que desmitologizar el Antiguo Testamento, decía él. Y fue criminal lo que dijo Paul Tillich, porque dice que las plagas de Egipto es un invento milagroso de los protestantes y de los evangélicos, que no existe. Dígame, hermano Ever. Pastor, ahora incluso estaban hablando en las noticias que, no sé, aquí por Sudamérica, no sé si en Perú, para ser específico, ha llegado estas plagas y lo están relacionando con la época de calor que nosotros estamos viviendo. Y entonces también decía una vidente, una de las que lee cartas y eso, ella lo relacionaba, decía que estamos viviendo un término apocalíptico. Entonces salían también estos agrónomos, ¿verdad? Diciendo que era por el tema de calor y eso, que les ha llegado creo que son los grillos y las ratas, creo que estaban golpeando ese país, así como plagas básicamente grandes que usted las podía ver y la gente dice incluso que no podían dormir por el ruido de los grillos. Es interesante lo que está diciendo porque yo mencioné algo en la predicación de ahora que hablé sobre las implicaciones del fuego en la Biblia y ahí aparecía una de las implicaciones escatológicas. Déjeme un minutito y yo le respondo a eso. Espérenme un minutito. ¿Alguien más vio la noticia? Solo fui yo. Yo de chismoso. No. No estés viendo youtuber, hombre. Póngase. Hey, ya leyó el capítulo 1 y el 2 de Santiago. De Santiago. ¿Sí? No. Noticias, ve. Hey, quería que me ayudara ahí con las impresiones de las clases. Al rato le echo la llamadita ahí. ¿Con qué dice? Con las impresiones de las clases. Ah, ok. Para que a ver si me las puede pasar los viernes. Va pues, está bien. Hablamos. Ok. Ahí estamos. Lo que sucede, amado, precisamente hace un rato me compartieron una advertencia desde San Pedro Sula, Honduras. Y en la mañana, una de nuestros miembros de la iglesia también nos compartió en un grupo que tenemos ahí
las advertencias de cómo cuidarse del calor, porque sobre todo a los adultos mayores les está dando, se están deshidratando, les está subiendo la presión, está doliendo mucho la cabeza y de tan fuerte en algunas horas del día que también hasta temperatura. Entonces estaban diciendo ahí todas las advertencias que la Cruz Roja ha tirado en el país, que tengamos cuidado con el calor y que estemos tomando mucho suero, mucho líquido y tratar de lo posible estar donde haya menos calor. Entonces sí es alarmante lo que está pasando, bien alarmante. Porque yo decía en la predicación ahora que Dios destruyó el planeta en tiempos de Noé con agua e hizo un pacto que nunca más lo iba a destruir con agua y por eso fue el arco iris, que es la señal del pacto. Pero dejó el otro elemento que es el fuego. Entonces dice Pedro que la tierra va a ser destruida por el fuego en el pan escatológico. O sea que al final del milenio, después del juicio del gran trono blanco, la tierra automáticamente va a agarrar fuego, va a ser una gran bola de fuego y el fuego la va a destruir y va a dar paso al cielo nuevo y a la tierra nueva, según la revelación escatológica. Entonces, todo apunta que en lugar de ir menguando, los calores en la humanidad van a ir aumentando y cada año van a haber nuevos récords de calor, que va a haber la necesidad en algunos países que nunca se ha usado aire acondicionado y a usar aire acondicionado, no como lujo y no como necesidad de sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo unas sobrinas que tienen años de vivir en Italia, son ya residentes de Italia. Y le había tirado a uno de mis hermanos que habían llegado a la temperatura ayer, creo que fue, a 45 grados. ¿Puede usted imaginarse una temperatura en 45 grados? Y 42, la que llegó hace unos días en San Miguel. La gente de Oriente estaba desesperada. Nosotros en Santa Tecla, que nos llegó a 40, yo sentía que el cerebro se me iba a quemar y nos desesperó. ¿Puede usted imaginarse 45 grados de temperatura? No, hombre, eso es una cuestión inimaginable, como digo yo. Entonces, es un proceso escatológico, para resumírselo, es un proceso escatológico. Y el resultado de las altas temperaturas da como efecto que no haya producción en el campo, porque se habla de doble niño. Entonces, el producto del campo, por lo menos en varios países latinoamericanos, va a ser mínimo lo que van a sacar. Y yo les decía en la predicación, al campesino, no solo le afecta al campesino, sino a todos. La tierra no produce, no hay comida. Le voy a dar un dato que me asustó ayer. Nunca había llegado la libra de frijoles a 1.50 en El Salvador. Y a 1.50 está la libra. Y esto es que apenas comienza este efecto. Casi le voy a profetizar que la libra va a llegar a costar más de $2. Y ustedes saben que es la comida básica del salvadoreño, los que son salvadoreños. Entonces, sí es alarmante. Un whisky 75 centavos de dólar. Bueno, el colmo de comprar un limón a 35 centavos de dólar y ni agua tienen. El colmo, o sea ¿cómo puede ser un limón a 35 centavos? Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces es como un cumplimiento escatológico, Manuel. Pastor, Síganme. allí en segunda de Pedro, capítulo 3, del 7 al 13, especifica lo del fuego, lo de que la tierra está guardada para el fuego en los últimos días. Sí, es que después del juicio del gran trono blanco, antes del cielo nuevo y tierra nueva, la tierra automáticamente va a agarrar fuego. Literal va a agarrar fuego, se va a quemar. Inclusive yo decía, no sé si han oído hablar, me imagino que el hermano Rey y otros profesionales que están ahí ustedes estudiando, de la teoría de la gran explosión, que hay una teoría bien sostenida por muchos, por años,
de que hubo una gran explosión y quedaron volando los pedazos de partículas en el aire y que ahí se fue formando la Tierra con millones de años hasta que llegó a tener agua, vegetación, vida. Y se llama la teoría de la gran explosión. Entonces, y muchos hasta el día de hoy la sostienen, nosotros no, porque contradice la palabra de Dios. Pero de acuerdo a lo de Pedro, ahí sí es bíblico, va a haber una gran explosión. Ahí sí se va a cumplir la teoría de la gran explosión. Lo que pasa es que cuando eso pasa, en lo que Pedro está diciendo en el capítulo 3, no solo es la tierra, porque la tierra apenas es una pequeña parte del sistema solar. No sé si me va siguiendo en esto, una mínima parte del sistema solar. El sistema solar es un todo, todos los planetas, las estrellas, los asteroides forman el sistema solar, el sol, la luna. Entonces, lo que va a explotar en fuego es el sistema solar. No sé, me están captando la idea. O sea, todos los planetas explotan en fuego después del juicio del gran trono blanco. Y es obvio que dentro de ellos va la tierra para dar lugar a el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Dónde va a ser? Hasta ahí llega la revelación, la inspiración, no sabemos. Yo decía ahora, y esto lo creo, el Espíritu Santo me lo ha estado diciendo mucho estos días a la luz de la Biblia, que el cielo está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. No es tan lejos ni tan alto como a veces nos imaginamos, sino que como nosotros estamos en una materia y podemos ver y palpar, oler cosas, estamos en la materia creacional, digamos, y cuando nosotros morimos, pasamos a la vida sobrenatural, a la cuarta dimensión que decía el pastor Paul Grulichov. Entonces, que está inmediato, o sea que eso, porque estamos en este cuerpo, no lo podemos ver ahora lo creado, lo que está a nuestras vistas, pero al morir es como que está ahí cerquita y ya entramos a la dimensión de Dios, a la cuarta dimensión, y estamos en la presencia de Dios. Entonces el cielo está mucho más cerca de lo que podamos imaginarnos y pensar. Está ahí inmediato en el techo, digámoslo así, porque esto es lo que vemos, esto es lo que palpamos, pero cuando morimos, entramos en la cuarta dimensión, en la vida sobrenatural, y ya entramos en una dimensión distinta. Entonces está ahí a la vuelta. Y hay citas bíblicas. Y me ha estado dando vuelta esta semana todo eso de que el cielo está mucho más cerca de lo que podamos imaginar. Ahora lo voy a relacionar con lo que preguntó el hermano Ever. La venida de Cristo está mucho más cerca de lo que podamos pensar. Ya son demasiadas cosas, ya son demasiadas señales indicando que Él está a las puertas. Eso debe de ayudarnos para estar más con Él, para predicar más el Evangelio, porque los cristianos la única esperanza que tenemos es que el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces, hacer énfasis en eso. Oye, pastor, Volvamos a el otro día sacaban una noticia, no sé si muchos la vieron, donde manifestaban que supuestamente las personas, inconversas, ¿verdad?, que tenían preparado un lugar, un almacén de semillas por aquello de una devastación de la tierra, poder nuevamente generar hábitat en la tierra en cuanto a la vegetación, que tenían guardadas no sé cuántos millones de semillas en una bodega guardada por una devastación, pensando en que pues el mundo, que diga la tierra, en algún momento va a ser destruida, ¿verdad? Pero más sin embargo, viendo ahorita aquí lo que estamos viendo en la explosión destruida por completa, pues no, el inconverso no conoce realmente eso, se prepara de otra manera, ¿verdad? Sí, solo que ese punto, hermano Pedro, le recomiendo la película de la serie de Fundamentalista, a propósito, Dejados Atrás. En Dejados Atrás 1 está ese tema
del almacenamiento de semillas en Israel. Pues así comienza la película a propósito de la protección de las semillas para la sobrevivencia de la humanidad. Se toca ese tema ahí en la serie. Son libros y las películas se llamaron Dejados Atrás, 1, 2 y 3. Les las recomiendo, buenísimas. Ahí toca todo lo escatológico nuestro. Sobre todo la 2, les va a gustar, un gran argumento, actores muy reconocidos de Hollywood participan en la 2. Las 3 son buenas, pero la 2 es 10. En la que ya meten un poco de ciencia ficción, ya un poco de cosas que no compartimos. Ciencia ficción es en la 3. Ahí sí ya meten cosas que son cuestionadas, digamos. ¿Cuál Sí. era el título, dijo pastor? Dejados atrás. Pastor, Así la es. obsesión también que hoy tienen por llevar vida a Marte, por hacer Y- poblaciones en Marte y todo. Y está de moda eso. Eso está bien de moda. Que están anotando, obvio, los multimillonarios, los millonarios. Eso es cierto. La otra cosa que están inventando los millonarios, como tienen pisto hasta para reventar, la congelación de los cuerpos. No sé si habían oído eso, que están congelando los cuerpos en ciertos lugares. Eso es literal lo que le estoy diciendo. Porque creen que al estar los cuerpos congelados en un momento dado, la ciencia va a encontrar la salida para la muerte y esos cuerpos se van a descongelar y van a tener vida. Eso está interesante también, la congelación de los cuerpos, esperando volver que la ciencia encuentre el misterio de la vida y después descongelarlos y vuelven a tener vida. Ya, eso ya hay varios que ya están congelados, ya están, sí. ya hay varias personas que ya están congeladas, estos están nomás así, esperando que la Sí, ciencia tenga la sí, capacidad para eso. eso es correcto. Igual que eso que decía hermano Rey. Inclusive están promoviendo el turismo espacial. ¿Sabían ese dato? El turismo espacial, en la cual ya no solo pueden ser astronautas los que suben en esas cohetes, ¿verdad? Al espacio, sino que haya turismo, que un multimillonario va de turismo al espacio. Entonces ya están promoviendo. Ya van a caer en quiebra las funerarias entonces, pastor, con eso que hacen las cremaciones. Ajá, ya me Ya no van a complicaron. cremar cuerpos. Ya me complicaron mi proyecto. Y además, como estoy con tan sobrepeso, van a necesitar un gran recipiente para que me congelen y un gran montón de hielo. Entonces, imagina, hermana de Sosa, va a necesitar todo, un gran cuarto de hielo, va a necesitar la hermana decirle de Sosa, creo que ya he ido a predicar con usted. Entonces, pero ya están practicando eso. Lo que sí resumo con esto, la venida de Jesús está a las puertas. Esperemos. Amén. Esperemos. Ahora, de lo milagroso que le decía, que lo cuestionaron, que decía que no hay tal milagro en las plagas de Egipto, la vez pasada lo mencioné, sino que cayó una gran tormenta en la parte alta de Egipto y por el barro rojizo, la lava que venía de esos cerros parecía sangre, pero que no era sangre, era el agua mezclada con barro. Y que por esa contaminación del agua mezclada con barro, que parecía sangre, aparecen por la contaminación las ranas, y que por eso aparecen las moscas, y que por eso aparecen los piojos. O sea, a todo le dan una explicación, como le dijera, una explicación académica, una explicación que no hay tal milagro ahí, que nosotros inventamos que hubo un milagro que el agua se convirtió en sangre, que hubo un milagro que hubo plaga de ranas, de úlceras, que todo eso fue resultado, fue ¿cómo le llaman a esto? El efecto dominó, que esto fue resultado de esa agua que venía de los cerros de Egipto, mezclada con el barro rojizo y contaminada. Y por eso es que murieron, salieron las úlceras, las moscas, ¿qué más?
las vacas murieron. O sea que fue resultado lógico, pero no sobrenatural. Pero ya en el colmo, amados, que cuando Pedro caminó en el agua, eso no es cierto que Pedro haya caminado en el agua, sino que estaba aún oscuro. Y cuando ellos iban llegando a la orilla del mar de Galilea, aparentemente vieron que Pedro iba caminando en el agua, porque casi no se veía. Pero Pedro iba caminando a la orilla del agua de Galilea, el mar de Galilea. Entonces dicen, ahí no hay tal milagro. Pedro iba caminando a la orilla, pero como todavía estaba oscuro, daba la impresión que estaba caminando sobre el agua. Ahí no hay ningún milagro, dicen ellos. O sea, quitarle todo lo milagroso. En lo de los 2 panes y 5 peces fueron, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. Dicen que es la mentira más grande que hemos inventado de milagro. Y ahí lo que pasó, dicen ellos, es que cada uno llevó lo que tenía. Que uno dijo, yo tengo un pan, lo llevo y lo comparto. Yo tengo 2 peces, lo llevo y lo comparto. Yo tengo tal cosa, lo llevo y lo comparto. Y que como todo, como un comunismo, llevaron cosas, alcanzó para todos y sobró, porque algunos llevaban más de lo que iban a comer y compartían con el que no tenía. No sé si me están captando la idea. Que ahí no hubo ningún milagro, sino que fue una recolecta colectiva que se alimentó más de 5,000 gente, sin contar hombres, ni mujeres, ni niños, y que sobraron 12 canastas. Que ahí no hay nada milagroso, sino que fueron tocados a llevar lo que tenían. Y fíjese que cuando usted lo ve, de repente el enemigo le tira dardo al cerebro. Ahí tiene como lógica, ¿verdad que sí? O sea, que yo llevo, que $1 de tortilla, que yo llevo 2 libras de frijoles, otro que no puede llevar, yo he llevado más de la cuenta. Entonces, como todos llevaron con lo que contaban, con lo que podían, se hizo ese gran montón y lograron comer todos. Eso es lo que ellos dicen. Es bien sutil. Entonces apareció otro personaje que está en su resumen. Ese nombre, si pudieran recordarlo, me gustaría. Rodolfo Bullman. Rodolfo Bullman dijo, hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. Todo es mentira. Todo es farsa. Entonces fue bien criminal eso que ellos hicieron. Y en sexto lugar, cuestionaron también las fechas que ya hemos visto de los libros de la Biblia. Pero por último, es así, la subrayan ahí, cuestionaron la inspiración de la Biblia. Que la Biblia no era inspirada, que la Biblia era un libro más, un libro normal, un libro como Harry Potter. ¿Sabe que Harry Potter y la de Crepúsculo son libros que han vendido millones de copias? El de Harry Potter, el libro de Harry Potter, la escritora, que es una mujer, se volvió millonaria de tantos libros que vendió y de ahí sacaron las películas de Harry Potter. Igual que la serie de Crepúsculo de vampiros. Entonces ellos dicen, para ponérselo así en claridad, que la Biblia es igual que Harry Potter, que la Biblia es igual que Crepúsculo, que los libros de la serie de Crepúsculo. Que no es un libro sobrenatural, como nosotros decimos, que nos presenta a Dios y a Jesús, que es inspirado y que el Espíritu lo sopló. No, no es cierto, dicen ellos. Eso es un libro normal, común y correcto. Y entonces decían, hay que quitarle todo eso a la Biblia. Si le quitamos todo eso a la Biblia, ¿con qué quedamos? Con nada. Ese era el punto de ellos. Y de ahí surgieron las teologías que ahí le mencionan el resumen. Pastor, Esto dio lugar, dígame. una pregunta. Y estas 2 personas, digamos, pues usted nos está enseñando todo lo que ellos causaron, pero en su momento, ¿quiénes, digamos, usted me menciona los nombres, ¿verdad? Rodolfo, Bullman y el otro señor, pero eran personas de alto rango para que les hayan tomado en cuenta todo. Es como que yo, digamos, ahora Ever, ¿verdad? Quiere decir, oh, no, la Biblia es esto, nadie me toma en cuenta, nadie sabe quién soy. Eran personas que tenían mucha influencia o estudiados en temas religiosos o algo así. Eran grandes filósofos que habían estudiado también la teología. Por eso el ateísmo de los países es más complicado, porque es un ateísmo teológico. Entonces eran grandes filósofos. En el caso de Rodolfo Bullman, él enseñaba en una de las universidades
más famosas de su época, y los alumnos eran sus seguidores. O sea, ellos tenían mucha gente, mucho pueblo, y hasta el día de hoy tienen muchos seguidores en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, bueno, en esos países, hasta el día de hoy. Entonces las iglesias comenzaron a quedar vacías porque se reunían no para aprender de la inspiración de la Biblia ni para alabar a Dios, porque hasta los signos suspendieron, sino que era como debates teológicos, como mesas redondas que le llamamos nosotros. Se reunían para decir, vaya, aquí está Isaías, cuestionemos y preguntemos si él lo escribió, preguntémonos si es en la fecha que nos han dicho que fue la historia, que la que acabamos de ver, 739, 701, y ya entraba la discusión con la gente, que por lo general eran alumnos o estudiantes de filosofía, y ya entonces eso era el culto. Y ya no oraban, sino que cerraban el culto, concluimos que todo lo que nos han dicho es mentira. Que todo lo que el fundamentalismo nos ha presentado es un cuento de hadas para adultos. Ese tema se usó mucho. Es un cuento de hadas para adultos y que no existe. Entonces esto dio origen a varias teologías. Una, la existencialista, que era más filosofía que teología, pero fue famosa, la teología existencialista. Luego hubo otra que surgió que llamó la teología del salto de fe. Todas están en su resumen. El salto de fe, que decía que hay un gran abismo en la vida del ser humano y que había que saltar de un lado a otro, y que ese abismo, ese era fe, pero que no era fe como lo hemos promovido, de creer en Jesús, de creer en Dios, en sus promesas. No, nada que ver, sino cómo yo humanamente puedo saltar en los proyectos de la vida, en las decisiones de la vida, y hacían la figura como de un abismo, y yo tengo que saltar eso para lograr las metas de la vida, para lograr los objetivos de la vida. De ahí la pasaron a la teología del sentimiento puro. Decían, no, realmente el Dios está en nosotros, nuestros sentimientos es Dios. Y si nuestro sentimiento es sano y nuestro sentimiento es puro, eso es teología, eso es religión, eso es fe. Entonces se centralizaron varios teólogos en el sentimiento puro. Pero esta, miren, hablaron de la teología de la mayoría de edad. Esa se anótemela ahí. Esto sí fue ya clavazón total. Teología de la mayoría de edad. Anótenlo. Teología de la mayoría de edad. Esta teología decía que el ser humano ya pasó a la mayoría de edad, ya maduró, y que no necesita las amuletas de la religión. Así anótelo, que el ser humano ya pasó a la mayoría de edad, hablando académicamente, ya pasó a la mayoría de edad, y que debe de dejar las amuletas de la religión, que debe de dejar las amuletas de la religión, que debe caminar solo sin la religión. Así anótelo, que debe de caminar solo sin la religión, que debe caminar solo sin la religión, que ya como seres humanos pensantes, como decían ellos, que analizamos todo, ya no necesitamos la religión. Ya eso quedó para la gente que no se prepara, decían ellos, como esos países hacen mucho énfasis en la formación académica, en la preparación académica. Entonces decir, ya estamos en la mayoría de edad. Entonces dejemos la religión, dejemos la idea que nos han vendido, las amuletas de la religión le llamaban, porque ahora ya somos mayores, ya no somos niños, ya no necesitamos de esas cosas. Ese era lo fuerte. O sea que la mayoría de edad es que ya no necesitamos a Dios. Anoten así, ya no necesitamos a Dios. O sea, ya estamos en lo más grande y no necesitamos a Dios. Por consecuencia, no necesitamos la religión, decían ellos. Y esto llevó a la teología del colmo, como le llamo yo, la teología radical. Esa anótalo también, la teología radical, que decía que la religión, así anótelo, porque no está en su resumen, que la religión creó a Dios, por lo tanto la misma religión tiene que matar a Dios.
la teología radical. Que la religión creó a Dios, la misma religión tiene que matar. Que la religión creó a Dios, la misma religión tiene que matar. Eso sí es fuerte, ¿va? Entonces esta teología hablaba de la muerte de Dios. Entonces, como la religión nos dio una idea y es una creación de Dios, es la misma religión que tiene que matar a Dios para decirnos, Dios no existe, la Biblia no es veraz, la Biblia no es inspirada, la Biblia no es milagrosa. Entonces, quedémonos mejor con la mayoría de edad, que ya maduramos, ya no necesitamos ni de Dios, ni de la religión, y por lo tanto hay que matar a ese Dios creado por la religión. O sea que según estos filósofos teólogos, era que la religión es la que inventó a Dios, es la que creó a Dios, es la que nos vendió a un Dios poderoso. Entonces dicen, ellos mismos lo crearon, entonces ellos mismos tienen que matar. Y ahí sí ya fue el colmo, pues ahí las iglesias que habían estado por siglos en Europa desaparecieron, se convirtieron en bodegas. Hubieron iglesias grandes que se convirtieron en discotecas. Las iglesias que habían mandado misioneros a pueblos no alcanzados desaparecieron. Y ya quedó un mínimo de nuestra escuela fundamental, que más se centralizó el fundamentalismo en los Estados Unidos. Ahí Estados Unidos comenzaron los teólogos fundamentalistas a defender la inspiración de la Biblia, la paternidad literaria, la veracidad, la historicidad, las fechas. Comenzaron a surgir teólogos en Estados Unidos escribiendo libros defendiendo lo que hemos sostenido, lo que hemos creído. El gran error fue en las dos escuelas, más que todo en la nuestra que se llama fundamentalismo, que se centralizaron tanto en defender los filósofos que estaban destruyendo la Biblia, porque el punto de ataque era la Biblia, y todos los libros que surgían hablaban de un nivel teológico elevado. Entonces se comunicaban de cerebro a cerebro, los cerebros liberales y los cerebros fundamentales, y los libros que escribían, solo ellos los podían entender, solo ellos, o sea, escribía un fundamentalista en los términos que usaba, los liberales entendían de cómo les estaba atacando y defendiendo lo que hemos creído. Y el pueblo común no fue edificado, no fue alimentado. El pueblo común decía, no entiendo, ¿por qué están escribiendo esto? No sé si me están entendiendo. ¿Y por qué están hablando aquí que hay que defender que Isaías escribió el libro? ¿Y por qué están diciendo aquí que hay que defender que Moisés escribió gran parte del Pentateuco? Y que fueron escuelas las que escribieron el Pentateuco. Entonces el pueblo común dejó de ser alimentado. El resultado de ello es que el pueblo común comenzó a irse de la iglesia por falta de alimento doctrinal teológico. Amén. O sea que al final también eso afectó, porque hasta el día de hoy, si usted lee los libros de la alta teología, como se le llama, y usted los lee, ¿de qué está hablando? Mire, hay un libro que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Este señor de Introducción al Antiguo Testamento, ya voy a ver si me acuerdo el nombre, dice cosas que uno tiene que leerlas dos veces para entenderlo. Y dice, ¿de qué está hablando este? Y uno vuelve a leer en la página o el capítulo, pero, de esto es que está hablando. Porque eran términos demasiado elevados. El libro se llama Una Introducción al Antiguo Testamento. Buenísimo el libro, pero muy elevado. Muy elevado. Entonces, eso también afectó por la desesperación, digamos, del fundamentalismo, de conservar la inspiración de la Biblia. Entonces ahora seguimos siendo fundamentales, defendemos siempre lo que creemos, pero tenemos un gran enemigo, aparte del diablo, por supuesto, que se llama liberalismo teológico, que todavía
tiene un gran peso en la humanidad. Entonces esto lo aclaro porque hasta en algunos libros que ustedes compran, si no son sugeridos, pueden encontrar pensamientos del liberalismo teológico. Por eso yo les aconsejo, amado, compre libros o baje libros o consiga libros en PDF recomendados. Recomendados. Si usted, basura que entra, basura que sale y cualquier cosa baja y lee, puede caer en la trampa del liberalismo teológico. Entonces yo le sugiero libros recomendados. Yo recomiendo mucho. Recomiendo este libro, lea, recomiendo este otro libro, lea. Porque usted comienza por curiosidad, digamos, cualquier libro, cualquier cosa, puede caer en la trampa de que esos escritores son con énfasis liberal o son liberales. Y le puede confundir en un momento dado. Porque en un momento dado usted puede decir, hey, tiene lógica. ¿Sabe que yo dije cuando estudié esto? Hey, tiene lógica de la alimentación de los 5,000. No sé si usted lo encontró lógica. Hey, tiene lógica. O sea, si todos llevamos y todos compartimos y el que no lleva, el otro llevó más, es obvio que alcanzó para todo. No, si el cuento es bonito, el cuento puede persuadirle a uno en el cerebro, pero no es así. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es veraz. La Biblia es su paternidad literaria, la que hemos sostenido esos escritores. La Biblia es la palabra de Dios. Conclusión. Dígame, hermano Rey. Pastor, la teoría especulativa. Teología especulativa. Sí, no la escuché La o no teología la digo. es más filosofía, porque la filosofía es hacer preguntas y especular sobre la vida. O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué está el ser humano? ¿Para qué existe el ser humano? Y es comenzar a especular de la existencia humana. Y la especulativa está ligada a la existencialista, porque la existencialista pregunta por la existencia del ser. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué reflexionamos? ¿Qué hay en el más allá? Todo eso. Entonces ahí es donde surge esa especulación. Por eso le pusieron especulativo. Una pura especulación. Y lo más triste, amados, que eran hijos de pastores, muchos de ellos, hasta pastores mismos, que después se convirtieron en teólogos liberales, porque comenzaron a especular, pero ¿será que lo que nos han dicho, será que lo que nos han presentado es así? Dijeron, no, hombre, eso no es así. Y sobre todo, mire, cuando entraron en esa que parece bien interesante, la de la mayoría de edad, que ya no necesitamos la religión porque ya estudiamos, ya reflexionamos, ya especulamos sobre la vida, nos preguntamos de la existencia. Entonces ya somos mayores de edad. Ya no necesitamos la leche, ya no necesitamos como niños, era lo que ellos decían. Entonces, por lo tanto, quitemos la religión, quitemos a Dios, porque ya nosotros somos mayores. Y todo, hermano Rey, giraba alrededor de humanismo, todo el humanismo. Y en el humanismo, todo gira alrededor del hombre. El humanismo es que todo gira alrededor del ser humano y no alrededor de Dios. No es Dios el ser supremo, sino el humano es el ser supremo. Porque el humano especula sobre la vida, porque el humano pregunta sobre la existencia. Y no sé si a usted le ha pasado en los estudios, más que todo uno. En los estudios uno pregunta un montón de cosas. ¿A usted no le pasó? Que pregunta, y hey, qué tema interesante. Hey, ¿por qué eso? Y uno pregunta. Por eso dicen algunos maestros que si en una materia no salen muchas preguntas, no se han logrado los objetivos. Y yo digo, bromeando, pueden preguntar lo que quieran, pero la respuesta no las voy a dar porque no la sé. Pero ustedes pueden preguntar lo que quieran. Entonces, eso de preguntar por qué el ser humano, hacia dónde vamos, qué es lo que hay más allá, qué es el alma. ¿Me explico? ¿Qué son los sentimientos? ¿Por qué estamos en este mundo? Pastor, pero para ahora, inclusive no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces.
dardos del enemigo, pero me ha pasado. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? No, usted no se ha preguntado eso, ¿para qué? Y a veces usted dice, o uno dice, ah, no, mejor hubiera muerto de niño, la vida es muy complicada. Porque la vida es complicadísima, amado. Para salir adelante, ustedes se levantan a las 5:30 de la mañana y llegan a las 6:30 de la tarde. Y han estado hasta en 2 trabajos que van viendo hamburguesas en bicicleta del hambre. Entonces uno dice, pues, ¿y para esto nací? Para andar desesperado de un lado a otro, para más o menos medio vivir, ni quieres para que tenga el gran platal, sino que más o menos vivir. Pero la vida es así de ¿por qué? Pero ahí viene Dios. Usted y yo estamos porque Dios permitió que estuviera, porque Dios nos ha conservado la vida, porque es parte del reino de Dios para que avance en la tierra. Dice un David Chible, se llama, que escribe sobre la visión. Está en el currículum internacional, si lo quieren buscar. Creo que en inglés como The International Curriculum. Búsquenlo. Ahí hay uno de David Chible de la visión. Y este David Chible dice algo bien interesante. El aporte que usted no da en el reino de Dios, el mundo lo necesita. El mundo quiere que ustedes se aporten en el reino de Dios. Que por mínimo que sea el aporte que usted y yo damos en el reino de Dios, para eso Dios quiere que estemos acá. O sea que no estamos solo por aquella muchacha que decía yo era católica. Yo he nacido para comer, rezar y dormir. Para eso nací. Yo no necesito hombre, sino para comer, rezar y dormir. No, no estamos en este mundo solo para comer, rezar y dormir. Hay otros objetivos de la vida. Pero cuando usted se siente presionado en la vida, se pregunta, ay, ¿para qué? Usted nunca ha preguntado eso, solo yo soy el anormal. Que en momentos dados el enemigo te irá a dar, ay, y de repente, no sé si a usted le ha pasado, que de repente sale un problema y ahí viene otro más grande que el que había salido. Y de repente viene otro problema y de repente no es uno y no dos, porque ahora los problemas vienen en combo. Entonces, y a uno es, ay, Señor, ya, tanto rollo. Pastor, Entonces hay que saber la realidad, la razón de por qué estamos acá, que Dios ha permitido que estemos acá. Díganme. tal vez esta plática puede ser la misma que estábamos teniendo el fin de semana con el pastor José. Le comentaba yo y le decía, porque siempre como en nuestra vida cristiana siempre está la adversidad, ¿verdad? Entonces siempre vamos viviendo eso. Y yo le decía, yo quiero conocer verdaderamente el cristianismo. El cristianismo no es esto lo que yo estoy viviendo ahorita. Le decía al pastor José el fin de semana. Yo sé que el cristianismo tiene algo más. Y me dice él, ¿y usted qué busca? Me dice el pastor José, ¿verdad? No sé, le digo, pero no es esto. O sea, porque te ves frustrado, porque te ves abatido a veces, porque te ves afligido, porque te ves cansado. Y te haces todo este montón de preguntas, como dice usted, como los dardos del enemigo que llegan a nuestra vida y dicen, bueno, si yo ya soy cristiano, yo tengo segura mi salvación, yo tengo ya, o sea, Señor, ¿por qué no venís ya? O nos vamos, pues, o llévame. Y es una forma de que como que te das por vencida y ya, o sea, espero mejor que venga Dios, o sea, yo estoy seguro y me quiero ir. Entonces, yo le decía, el cristianismo es algo más. Tiene que haber algo más que esto, que lo que nosotros vivimos día con día. Es mi pensar, pastor, disculpe si... No, pero es que lo que está reflexionando es correcto. Ahí la conclusión que tenemos que sacar es que tenemos que aprender a disfrutar la paz de Dios, la presencia de Dios, el que Él esté a nuestro lado. Y a disfrutar, que eso sí lo reto, lo poco, lo mucho que Dios nos ha dado hasta este momento. Porque este día, o lo poco, lo mucho que nos ha dado en la vida, disfrutémoslo. El mañana es de Dios. El mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Disfrute este momento lo que Dios le ha dado. Si no, Felipe Pichel va a venir a disfrutar. Paco Cumbo va a venir a disfrutar el esfuerzo que usted hizo de hacer su casita, de comprar su carrito. Por eso yo le tengo una filosofía. Seguido me dan lociones de marca. Yo el mismo día que me las dan las abro y me echo. Digo, no hombre, no es que me muera mañana y así Felipe Pichel ya la encontró usada.
o la encontró a la mitad. Entonces yo siempre hago eso. Yo no es que ando buscando que Navidad para estrenar, que el cumpleaños para estrenar. No, cuando puedo comprármelo, cuando alguien me lo, de una vez me lo pongo, yo digo, mañana puede que no esté. Y así ya la dejo estrenada para el próximo cliente que venga. Entonces, aprender a disfrutar la presencia de Dios, la paz de Dios, las promesas de Dios, esa es la razón del cristianismo. Problemas siempre van a haber, pero los problemas, usted dice, bueno, yo estoy con Dios, yo hago su voluntad, yo estoy en paz, yo estoy con Él, Él sabrá lo que va a hacer, aquí te lo encomiendo y Él sabrá dar la salida. Porque si usted y yo agarramos clavazón con los problemas, lo van a ingresar en un psiquiátrico, lo van a ingresar y van a necesitar psicólogo o psiquiatra. No, hombre, no agarre clavazón. Problemas van y problemas vienen. Pero nosotros permanecemos en Cristo para siempre. Ana Blanca. Yo quería comentarle esto, pastor. Imagínese, póngase a pensar, nosotros que somos cristianos, que tenemos una fe, que nos estamos edificando, y qué tal las personas, pastor, que no tienen, o sea, que han conocido a Dios, pero que se han apartado. Yo escuché un caso muy cercano a mi familia, hace como un mes, así, llorando, me dijo, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? No sirvo para nada. ¿De qué me sirve? Entonces yo le dije, Dios tiene un propósito contigo. Tú ya conociste a Dios. Pero si tú no quieres vivir, ok, entonces mátate. Y ya sabes dónde vas a ir a parar. Es cuestión de lógica. Tienes que pensar. Le digo, y hay problemas que no son físicos, son emocionales. Los tienes acá. Entonces, y le digo yo, y para toda situación difícil, Dios va a estar siempre, pero Dios quiere que vayas a Él directamente. El problema de nosotros, le digo yo, es que tenemos tantos problemas y no vamos a la persona correcta. Tú le dices a un pariente, a un tío, a un primo, a un amigo, nadie te va a resolver un problema. Dios sí. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, Él te va a llenar de paz, de gozo. Y después esa persona cambió. Entonces, y le digo yo que la decisión de la vida está en nosotros. Nosotros decimos, si vamos a pasar por algo así, tenemos que buscar a Él. Y entonces nosotros, pastor, como cristianos, a veces sí, nos sentimos, sí, a veces, mire, digo, porque a mí me ha pasado, a veces digo yo, ya dejo todo, ya no. Pero a la misma vez viene el Espíritu Santo, ¿qué estás pensando? ¿Hasta dónde yo que te he ayudado? Entonces digo yo, no, vamos a continuar. La lucha es cada día. Ese pastor que usted mencionó ahorita, pastor, dice que la fe es todos los días. En la mañana que nosotros nos levantamos, es de decirle al Señor, ok, voy a ejercer la fe este día. Es como cuando los matrimonios, ¿verdad? Se levantan en la mañanita, el esposo y la esposa deciden ese día en la mañana, te voy a amar porque eres mi esposa, porque eres mi esposo, ¿verdad? Es una decisión a diario, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que ayudar a los demás, pastor, que tenemos la oportunidad de que se acercan a fortalecerlos espiritualmente, no desanimarlos, ¿verdad? Bueno, lo que está diciendo. Buenísimo. Es que uno decide buscar la paz, uno decide ser feliz, uno decide estar en gozo, uno decide cómo quiere estar y uno decide que cualquier tonterita le robe la paz o cualquier cosa le interrumpa. No deje que cualquier cosa le interrumpa. La vida es demasiado corta para perder el tiempo en cosas, en problemas y en dificultades. Las dificultades las va a solucionar Dios, usted está con Dios, yo estoy en paz. Yo he llegado a un punto, amado, que yo ya no me escandalizo por cualquier problema. Señor, ahí está, lo vas a resolver tú. Yo ahí está, yo no voy a dejar que me suba la azúcar por estar ahí pensando, no, ahí está, resuélvelo tú. Solo permíteme que yo esté con paz, esté haciendo tu voluntad, esté con gozo y aprenda a ser feliz con lo que tú me has dado. Eso haga, eso haga. Porque si no, no va a disfrutar la vida cristiana y va a ser igual que los inconversos. Disfrute la vida cristiana, amado, disfrute, disfrute. Y si Dios le provee y puede darse una buena autoinvitación, leerse la buena autoinvitación. ¿Y quien te invitó? Yo me invité a mí mismo. Y a mí mismo vas a ir a comerte una buena comida al buffet chino.
y me voy a ir todo el día para aprovechar el buffet. Y se va todo el día para aprovechar el buffet. O sea, usted decide cómo quiere estar. La Amén. razón por la cual vivimos se llama Dios. Amén. Y estamos aquí por Él y para Él. Por lo demás, los problemas, cualquiera que sean, Él da la salida. Entonces, no me decaiga, no me desmaye y no se me deprima por cualquier tontera. No se me deprima porque, ay, tengo problemas económicos. Si ahora los únicos que no tienen problemas económicos son los narcotraficantes y los políticos. Entonces, usted y yo, de ahí todo el mundo está con tarjetas topadas hasta y debiéndole a las 11,000 vírgenes. Entonces, no le deprima eso. Siga adelante, no desmaye. Entonces, con esa aplicación cerramos. Que su fe sea fortalecida. ¿Les parece? Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos presta la vida. Hermano Pedro, despídanos en palabra de oración. Fortalezca su fe. Y hermano Ever, esa forma de reflexionar es normal. Yo le he pasado. No, hombre, tanto rollo. Tanto rollo, porque la vida a mí me... Bueno, estaba en una predicación, mencioné que eso ya lo usan en los nacimientos. Que el ginecólogo le entrega el niño o la niña al pediatra y el pediatra lo primero que hace es darle una nalgada al niño para que llore. O sea, que ¿de qué nacemos? Ya venimos siendo porraciados y es cierto esto que le estoy diciendo. Y yo antes no entendía, ¿y por qué le está dando la porraciada al niño? Para que desarrollen los pulmones, para que llore con todo y desarrollen los pulmones. Así de que a usted de que nació, le comenzaron a dar nalgadas y le siguen dando nalgadas. Entonces, no se preocupe por las nalgadas que le dan. Pastor Tobar, disculpe. Dígame, amado, ¿le ¿cómo se dieron llama? más de una nalgada a usted? ¿Cómo se llama su hermanita para llevarla en oración? Ah, vaya, amado, se llama Hilda Argelia Tobar. Hilda Argelia Tobar. Hermano Pedro, despídanos en palabras de oración, amado. Sigamos adelante. Si Dios nos presta la vida, nos vemos el próximo jueves. Amén, pastor. Oremos. Señor Dios y buen Padre, gracias te damos por esta noche que nos ha regalado, Señor, por el privilegio, Señor, de estar conectados a una clase más, por la vida de nuestro pastor Tobar. Y pido a esta hora, Señor, por mis hermanos, mis compañeros, en esos momentos, Señor, quizás de depresión, quizás de desánimo, mi Dios bendito, que sea usted, mi Dios, dando siempre esa fortaleza, mi Dios amado, que su Espíritu Santo obre en nuestro interior. Oramos a esta hora también, Señor, por la hermana de nuestro pastor Tobar, que sea usted, Señor, obrando en ella, que sea usted dando esa sanidad, Señor, que sea usted dando la tranquilidad a la familia, mi Dios bendito. Sabemos, Señor, que usted es un Dios todopoderoso, Señor. Pedimos que ese bálsamo de sanidad, Señor, sea puesto, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana, Padre bendito. Gracias le damos a esta hora de la noche y le pedimos que nos ayude, Padre bendito, a poder poner en práctica cada uno de los aspectos, cada una de las enseñanzas que recibimos en esta clase, mi Dios, y que nos dé ese valor, ese empuje, ese ánimo para no decaer y seguir siempre en esta carrera que hemos iniciado en este nuevo ciclo. Gracias le damos, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me les bendiga, amados. Amén, amén.